Bien, buenas tardes, bendiciones. Nuevamente compartiendo una palabra con cada uno, una palabra que sea de edificación, de bendición para cada uno de nosotros. Y he querido hacer en esta palabra he querido hablar de ciertos personajes y hemos hablado de un personaje, de la vida de un personaje muy interesante que lo puede ver en los mensajes anteriores de la vida de Naamán. Hemos visto cómo y entendido cómo Dios amó primero, antes de que Naamán recibiese lo que iba a recibir. Dios primero le amó primero. Y así es con cada uno de nosotros. Yo quiero que usted pueda entender esta parte. Ahora bien, en Dios es importante entender una cosa. Dios es como una balanza. ¿Y por qué? Porque mire, yo no sé si usted ha visto las balanzas antiguas, que hay dos platos. Entonces lo que hacía normalmente, una balanza antigua lo que hace es que tiene dos platos. Si usted ve el símbolo de justicia, usted va a ver ese tipo de balanza. ¿Y qué era lo que hacía la persona, digamos, que iba a dar un determinado producto? Por ejemplo, qué sé yo, usted le decía que quería llevar 1 libra, 2 libras de algo. Entonces él primero ponía el peso de esas 2 libras y entonces sobre lo que le iba a vender, al momento de que eso alcanzaba un equilibrio, significaba que ya estaban las 2 libras compensadas. Eh, y así viene siendo todo lo que nosotros tenemos que entender de parte del Señor en lo siguiente. Dios es amor, sí. Ahora, la palabra amor no define a Dios. Eso es algo totalmente diferente y es motivo también de otro mensaje. Pero Dios nos da dos cosas. Dios nos da amor, es decir, Dios nos da amor, pero también Dios da rigor, palmadita. ¿Ok? Entonces, este mensaje no viene tanto con amor, viene entendiendo un poco lo que es el rigor. Entonces, usted dice, bueno, voy a saltar y voy a esperar el próximo mensaje. Yo lo quiero invitar a que se quede. Yo quiero invitar a que vayamos a la palabra. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de poder escuchar un mensaje, no venga con la expectativa de, tal vez usted ya escucha un pasaje que usted ya conoce y usted dice, ya lo sé. No lo descarte. Mire, yo me llevo sorpresas cada vez que leo la palabra. ¿Por qué? Porque tal vez de repente yo estoy leyendo un pasaje y de repente yo me encuentro con que ese pasaje lo estoy entendiendo, interpretando de una forma diferente. ¿Y por qué ocurre eso? Porque tal vez en el momento en el que yo lo leí, anterior a ese, no estaba preparado para entenderlo de otra forma. Y Dios nos va llevando como en niveles. Es interesante. A veces usted puede sobre un mismo pasaje aprender tantas cosas. Entonces, yo lo quiero invitar a que siempre venga con esa expectativa, a nunca venir con la expectativa de ya lo sé, ya lo conozco, no necesito que me hablen de eso. Cuando usted viene con una actitud humilde, cuando viene y dice, "Hey, yo eso lo había escuchado, pero no lo había entendido desde ese punto de vista", entonces ahí es donde usted va a recibir. Entonces, mire cómo dice la palabra. Y por favor acompáñenme al libro de Salmos, capítulo 89, versículo 14. Dice la palabra: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Fíjese bien, qué concepto más maravilloso el que tenemos aquí de nuestro Señor. Y por favor reparen esto. Juicio y justicia son el cimiento. Es decir, usted ve esos grandes edificios. No piense que llegan a esas grandes alturas y se estabilizan de la nada. No, todo depende de sus bases. Las bases son los que lo define todo. Mucha gente se asombró cuando el evento ocurrido, muchos recuerdan, creo, lo ocurrido en Estados Unidos el 11 de septiembre. ¿Por qué se asombraban muchas personas? Porque decían, pero ¿por qué tan hondo ese edificio? ¿Fue acaso lo que esas bases eran tan hondas? Porque era precisamente lo que le permitía a esos edificios estar elevados. Entonces, es importante entender que todo lo que de Dios es, tiene un cimiento, tiene una base. Y fíjese bien, dice, juicio y justicia son el cimiento de tu trono. Imagínense, eso es lo que sostiene el trono de Dios. Ahora, tal vez usted maneja el concepto de justicia
Tal vez usted maneja el concepto de juicio, tal vez usted es una persona entendida en esta materia, pero yo por favor voy a utilizar un concepto muy básico para poderlo entender todos. Entonces, sobre justicia yo encontré el concepto, este concepto que quiero que por favor usted lo reciba en esta hora. Dice, tomar decisiones respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Fíjese bien, eso es justicia. Tomar decisiones respetando, mire bien, la verdad. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver. ¿Por qué? Porque también este pasaje dice algo muy importante. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. O sea, la verdad va a prevalecer por encima de todo. Ignorante o falto de entendimiento es aquel que cree que puede jugar con la verdad, que puede jugar con una verdad fabricada y llevársela y presentársela a Dios. Eso no puede ser, no es. Y mire lo que dice, lo que dice justicia, ya lo definimos. Y ahora mire lo que dice juicio. Virtud de distinguir del, del, del mal lo verdadero. Perdón, virtud de distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Vuelvo y se lo repito porque lo expliqué mal. Virtud de distinguir el bien del mal. Distingue, diferencia bien y mal. Y ojo, lo verdadero de lo falso. Entonces, ¿qué es importante entender? Ese es el cimiento de Dios. Sobre esa base no hay nada que pueda ser burlado. La palabra habla en el Antiguo Testamento de la historia de un hombre, todos lo conocemos, David. David deseó a una mujer que estaba casada. Y usted lo va a ver en el libro de segunda de Samuel. Y al parecer todo iba bastante bien. En la relación que David había llevado, todos sus hombres estaban en batalla. Al parecer nadie se había dado cuenta. Y viene él y tenía esta relación con esta persona. Pero de repente esta persona le dice, esta mujer casada le dice a David, David, estoy embarazada. Y David tenía que ver cómo arreglaba ese problema. Y todos conocen la historia y se lo estoy parafraseando con mis propias palabras. Y David viene y llama a su esposo y dice, bueno, la solución es que su esposo se llegue a su esposa y así se soluciona el problema. Pero era un hombre de batalla, un hombre de combate, un hombre leal a David. O sea, lo servía a él. Y tan leal era ese hombre que en el momento que David le manda a llamar y le dice, ve, reúnete con tu esposa. Y él sencillamente le dice, no señor, yo no puedo estar aquí con mi esposa sabiendo que hay gente que está en la batalla. Y por más, y David lo emborrachó, hizo un montón de cosas, ahí aparece en la Biblia, se lo dejo nuevamente de tarea. Y pasa eso. Entonces, David no logra de que él se llegue a su esposa. Entonces, al final, David hace algo. En la medida a veces que el pecado va ahondando, también va ahondando mucho más la maldad. Y viene David y de repente le dice, ¿sabes qué? Le da una carta sellada, llévaselo al general, llévaselo a tu superior, a la persona que está superior a ti en el campo de batalla. Y ese hombre llevó con total lealtad. O sea, David estaba completamente seguro que ese hombre no iba a abrir esa carta. Y Urías se llamaba ese hombre. Él no abrió esa carta para nada. Y al momento que llega a donde su superior, el superior lee detenidamente la instrucción y la instrucción era sencilla. Pongan a este hombre en el frente de la batalla y cuando la batalla se ponga más pesada, déjenlo solo. ¿Para qué? Para que lo mataran. Y pasado el tiempo, David no recibe noticias. Pero el superior que sí había recibido esta nota y que había entendido el propósito, claro, sin decirlo, había entendido el propósito de esa nota.
De repente ese general, ese superior, comete un error en el campo de batalla y le manda a decir a su rey por medio de un mensajero, pero iba una estrategia de por medio. Y le dice, cuando veas que él empieza a molestarse por la noticia que le estás llevando, le das la buena nueva y le dices que Urías murió en el frente de batalla. Y efectivamente, en el momento que le dan la noticia a David, David sale sumamente molesto. Y mientras estaba hablando y cuando ve a aquel hombre que David se empieza a molestar, le dice la noticia. Le dice, ¿sabes qué? Urías murió. Entonces viene él y le dice, bueno, ni modo, son errores de combate, tienen que ocurrir. Pero aquel hombre sintió el alivio de eso y él creyó que todo eso había pasado. Pero Dios habilita a un profeta. Mire, fíjese que me estoy desviando del tema, pero cuando ocurre eso es porque hay algún propósito. Entonces, este hombre, David, comete ese error. Y mire bien, cuando David comete ese error, Dios habilita un profeta. Y ese profeta usa un ejemplo también muy interesante. ¿Por qué? Porque David, uno de sus primeros oficios había sido ser pastor. Él pastoreaba ovejas. Y entonces él le lleva una historia bien sencilla. Y le dice, David, un hombre rico tenía muchas ovejas. Y había un hombre pobre que solo tenía una oveja. La quería tanto que incluso dormía ahí en la casa con ellos. La cuidaban, la amaban. ¿Y sabes qué hizo ese hombre rico? Le dice, tomó la oveja del hombre pobre y la mató para darla a sus invitados. Y entonces David se molestó tanto y dijo que ese hombre muera. Y ahí viene el profeta y le dice, David, ese hombre eres tú. En aquel tiempo hablarle a un rey y sobre todo un profeta confrontar a un rey no era una situación fácil, pero aún la estrategia de cómo iba a confrontar Dios la estrategia que Dios le dio al profeta fue la más sabia. ¿Por qué? Porque el profeta supo cómo llegar y cómo tocar. Y ahí en ese momento David se arrepiente. Ahora bien, la consecuencia de lo que David había hecho, Dios le perdona. Claro que sí, Dios lo perdonó. Pero la consecuencia de su pecado, esa no la podía quitar. Y pasó. El hijo que se había concebido en pecado falleció. Y no solamente eso, sino también al momento de fallecer el hijo, no solamente eso, violan a la hija de David. Y no solamente eso, uno de los hermanos mata a aquel que la violó, que también había sido hermano de esta muchacha. Y mire, la situación se descompone tanto. ¿Y por qué? Producto de un pecado que había entrado en ese momento. Yo quiero que por favor mire usted en el Salmos capítulo 89, versículo 15. Dice lo siguiente, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Y esto es lo que pone el nombre a este mensaje. Caminemos a su luz. ¿Y cómo caminamos a su luz? Conociéndolo más a Él, conociendo más su palabra, conociendo más lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces mire, cuando nosotros queremos caminar a su luz, nosotros nos exponemos a Él sin importar lo que nosotros incluso en nuestra mente podamos pensar. Sabemos que tenemos imperfecciones, sabemos que hay cosas que tenemos que corregir. Qué lindo es cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios y le decimos, Señor, yo vengo aquí porque necesito más de ti, necesito conocer más tu perfecta voluntad. Entonces, cuando venimos con esa humildad, entonces podemos ver verdaderamente el rostro de Dios. Ahora, usted se ha puesto a pensar, ¿cómo será? Yo sé que y la misma palabra lo define así. Nadie ha podido ver al rostro a Dios.
pero asuma que usted tuviese esa oportunidad. Dice la palabra en Apocalipsis 19:12 que sus ojos son como llamas de fuego. Mirar al Señor Jesús. Sus ojos son como llamas de fuego. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces, tal vez usted está en la madrugada, le cayó un mensaje o alguna cosa así, y de repente usted prende su celular. Yo no sé si le ha pasado que usted voltea a ver. ¿Por qué? Porque no soporta la luz en el momento. Y entonces, pero a medida que usted se va exponiendo, usted como que va tolerando ese nivel de luz. Claro, usted va a bajar el brillo al máximo, pero aún usted baja el brillo al máximo, pero siempre hay una luz que tiende a molestar. A veces en el momento cuando usted se expone también a Dios, de repente esa luz le va a confrontar. Qué bonito es que diga, ok, voy a corregir esto, pero sigo viendo, me sigo acercando. Entonces, ahí es donde Dios va a empezar a transformar. Ahí es donde Dios empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios está en todas partes. Y esto es lo que yo quiero que por favor podamos entender. O sea, no podemos desconocer. Dios está en todas partes. Dios está ahí en esos lugares donde de repente se dan citas que tal vez un esposo se citó con una joven en un determinado lugar. Allí está Dios y lo está mirando. Dios está en esos lugares donde la gente frecuenta y de repente no hay conversaciones gratas, agradables. Ahí está Dios. Dios está en todos esos lugares donde nosotros pensamos que Dios no va a estar. Dios está ahí. Ahora bien, ¿por qué Dios está ahí? Porque es precisamente uno de los atributos que Dios tiene. Dios es omnipresente, es decir, Dios puede estar en todas partes. A diferencia del enemigo, el diablo no puede estar en todas partes. Por eso necesita enviar de sus emisarios a determinados lugares, porque no puede estar en todas partes. Pero Dios sí está en todas partes. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Quiero que por favor lo ratifiquemos en el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 24. Dice la palabra: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O sea, no hay lugar donde usted pueda esconderse. Entonces, porque esa palabra omni, ojo, no ovni de objeto volador no identificado, omni es, esa palabra omni tiene que ver con todo, es decir, Él está presente en todo. Entonces, mire, yo quiero que usted pueda entender esto. ¿Por qué? Porque esto es algo que como hijos de Dios debemos de entender siempre. Mire bien lo que dice la palabra en el libro de Tito. Tito, tal vez no había escuchado este libro de Tito, capítulo 1, versículo 16. Mire lo que dice en la versión Reina Valera. Lo vamos a leer en dos versiones. Mire lo que dice en la versión Reina Valera. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Fíjese bien, dicen creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan. Actualmente, ahora, hay personas que dicen conocer a Dios, pero su conocimiento se vuelve en ignorancia cuando ignoran lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Mire lo que dice el libro, este mismo libro de Tito, en capítulo 1, versículo 16, en la versión Dios habla hoy. Dice lo siguiente: dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son odiosos y rebeldes, incapaces de ninguna buena obra. Nuevamente, con sus hechos lo niegan. Ahora, si conocen de Dios, esto significa, incluye también a aquellos que pueden ser cristianos. Porque mire, cristianos pueden decirse todos, pero la gran pregunta es esta: ¿sus hechos muestran
que es cristiano? Interesante es esto. No ande diciéndole a todo el mundo, yo soy cristiano, No, muestre que eres cristiano, que es diferente. Cuando ande en la calle, cuando salude a las personas, cuando sea cortés con las personas, amable en responder un saludo, amable en hacer lo correcto, aún sabiendo que absolutamente nadie lo está viendo. Ahí es donde somos probados si verdaderamente somos cristianos. Ese es el verdadero cristianismo que se está probando ahora en este tiempo. Ahí usted encerrado en su casa, ¿cómo trata a su familia? ¿Cómo trata a su esposa? ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Cómo está tratando a sus familiares? ¿Cómo está tratando a sus amigos? ¿Está siendo solidario, sí o no, con las personas que necesitan en este momento? ¿Ha tomado usted de lo que tal vez usted tiene, o de lo mucho, de lo poco que usted tenga, pero ha tomado de eso y ha sido solidario con otros? Esa es la gran pregunta que le hago hoy. ¿Por qué? Porque son nuestros hechos los que van a hablar. Fíjese bien. Juicio y justicia están delante del trono de Dios, y eso es lo que Dios está demandando en este tiempo, que nosotros seamos aquellos que llevemos la palabra, que mostremos las obras de lo que Dios está queriendo manifestar en cada uno. Este es un tiempo para poder mostrarlo. Entonces, nuestros frutos van a hablar de lo que Dios es. Ahora bien, esto es para personas que tengan sabiduría, para aquellos que conocen su palabra, para aquellos que conocen quién Dios es. Mire lo que dice la palabra en el libro de Salmos, capítulo 147, versículo 5. Dice la palabra: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Es decir, Él tiene toda la sabiduría y el conocimiento. Si alguien quiere sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Entonces, bien, cuando nosotros aprendemos a entender esto, entonces aprendemos a entender cómo debemos de caminar delante de Dios. Mire, usted puede pensar, hay personas que piensan que son excesivamente listas. Hay personas que piensan que pueden engañar. Mire, personas usted puede engañar, autoridades usted puede engañar, personas de la iglesia usted puede engañar, a los mismos pastores usted puede engañar, pero hay alguien a quien usted no puede engañar, y ese es Dios. Entonces, cuando usted entiende eso y cuando usted camina en ese temor, sabiendo que a Dios no le pasamos por delante sin que eso pase una factura, entonces ahí es donde nosotros vamos a hacer las cosas de forma correcta. Mire lo que dice el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 13. Dice lo siguiente: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Y mire cómo dice en otra versión, en la versión Dios habla hoy: por eso, por no querer entender, mi pueblo irá al destierro. Todo el pueblo con sus jefes morirá de hambre y sed. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender una cosa: no podemos pasar delante de Dios. Dios es amor, sí, pero también es rigor. Y esa es la parte que a veces nosotros no queremos entender. Estamos en un proceso de formación. Este tiempo es un proceso de formación que nosotros tenemos que pasar, salir aprobados de él. Entonces yo lo quiero invitar a que usted entienda esto y mantenga ese equilibrio, sabiendo dos cosas. Sabiendo, número uno, que Dios es amor, pero también que Dios es rigor, porque está formando. Mire lo hablábamos en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 6 y 7. Mire qué maravillosa esta palabra, y lo hablábamos hace 2 domingos. Dios al que ama disciplina. Al que ama disciplina. Probablemente usted piense que esta palabra es dura, pero yo le voy a decir una cosa: si usted está pasando por un proceso disciplinario, o está pasando por un proceso de formación, o sencillamente usted está pasando por una situación difícil, gloria a Dios, porque eso significa que están yendo bien las cosas. ¿Sabe por qué? Porque usted es amado,
porque usted es bendito, porque usted es querido. Si hay situaciones en las que usted siente como que el piso se tambalea y todo está sacudiéndose, gloria a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque eso significa que usted es amado, que usted es especial, que usted es bendito. Así que yo lo quiero invitar en esta hora a que usted reciba esta palabra y a que usted se llene de esta palabra de poder. ¿Para qué? Para caminar delante de Dios, bajo su luz, bajo su guianza, sabiendo que aunque sea agradable o desagradable, tal vez lo que usted tenga que recorrer, usted lo va a recorrer con bien. Así que este es un tiempo para que usted tome una decisión sabia. Y la primera decisión sabia que usted tiene que tomar, usted ya le ha entregado su vida a Jesús. Si usted no lo ha hecho, si usted ha titubeado y no lo había hecho antes, pero usted quiere tener un encuentro con ese Dios que es amor, también rigor, pero que ambas cosas sabe balancearlas muy bien, porque Él es el Todopoderoso. Él es nuestro Padre. Y si usted no había tomado esa decisión antes, si usted en este momento le tocara enfrentar la muerte y no sabe cuál es el camino que usted va a recorrer, yo lo quiero invitar a que haga una sencilla oración. Dice la palabra en el libro de Romanos que si confesamos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor, ahí verdaderamente somos salvos. Entonces yo lo quiero invitar a que abra sus labios y que repita esta sencilla oración conmigo. Y ahí donde usted está, repita conmigo: Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Y en esta hora, Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mis pecados y que Dios el Padre te resucitó de los muertos. En esta hora, Señor Jesús, yo te pido que entres en mi corazón y cambies mi vida. Señor, sé que si muero, al abrir mis brazos, al abrir tus brazos, estaré contigo. Amén. Y esa sencilla oración es la que va a marcar en nosotros un antes y un después. Así que sea bienvenido. Por favor, contáctenos al pie de este video. Hay un texto. Por favor, escríbanos con total confianza. Estamos aquí para servirle. Y este es un tiempo en el cual Dios está hablando a nuestras vidas. Así que le bendecimos y familia, les invito a que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en nosotros. Gracias, Señor, por tus planes que son maravillosos. Señor, hoy entendemos y nos es revelado, Señor, que tu trono, Señor, se basa en el juicio y en la justicia. Y yo te pido, Señor, para que en este tiempo cada uno de nosotros caminemos, Señor, sabiendo que debemos de tener un respeto, Señor, por lo que tú eres, por lo que tú representas para nosotros. Padre, que más que reglas, entendamos, Señor, que aquellas cosas que nosotros hacemos con amor, Señor, son diferentes. ¿Por qué? Porque podemos cumplirlas, Señor, sin ningún esfuerzo, Señor, que implique, Señor, el hecho de seguir algo que de repente es forzado. Padre, cuando las cosas salen por la voluntad correcta, Señor, por el amor que tú nos tienes, las cosas son diferentes. Y yo te doy gracias, Señor, por la vida de cada persona, Señor, que está hoy viendo este video, Señor. Gracias te doy, Señor, por cada uno de ellos, Señor. Los bendecimos, Señor. Declaramos que tú te haces propicio, Señor, a todas aquellas personas, Señor, que tienen una necesidad de oración en este momento. Para aquellos, Señor, que tal vez están enfrentando con problemas de salud, Señor, o diferentes situaciones, Señor, falta de provisión, Señor, o tal vez con una situación, Señor, familiar o una relación, Señor, que ha traído, Señor, a ellos una carga. Yo te pido por cada uno de ellos, Señor, para que tú seas propicio en este tiempo. Te damos las gracias, Señor, te bendecimos y te honramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y ahí donde usted está, yo lo quiero invitar a que siga perseverando, a que no desmaye, a que siga adelante, creyéndole a Dios por las cosas grandes que Él tiene para cada uno de nosotros. Así que siga perseverando. Por favor, si no se ha suscrito al canal, yo le invito a que se suscriba para que reciba todas las notificaciones de los diferentes mensajes que estamos subiendo. Si usted quiere contactarnos, ahí al pie está nuestro correo electrónico. Con todo gusto nosotros vamos a estarle contactando, escribiendo si en algo podemos apoyarle. Para eso estamos. Así que Dios les bendiga
y nos vemos en la próxima. Bendiciones.